Ok, ahora sí, mira, a pesar de que aquí en el esquema aparezcan 3 pasos, en la mayoría de imágenes que veáis del ciclo cardíaco te van a parecer que son 5. Y de hecho, por lo menos yo me lo aprendí en 5 y es mucho más explicativo. Así que voy a ocupar el esquema que ocupé en la sesión. Bueno, el primer paso sería el llenado, o también se llama llenado pasivo. Aquí tenemos justo después de que regresa la sangre a las aurículas, ¿cierto? Y al estar llenas de sangre, las aurículas presentan mayor presión que los ventrículos. Específicamente, la aurícula derecha tiene una presión de 0 a 8, la izquierda una presión de 2 a 12 milímetros de mercurio, mientras los ventrículos poseen una presión de 0 a 8 el ventrículo derecho y de 5 a 12 el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Por lo cual las válvulas auriculoventriculares se abren simplemente por la presión, no hace falta la contracción de ninguna parte del corazón. Y la sangre entra por gradiente de presión. En esta fase de llenado pasivo ocurre cerca del 80% del llenado ventricular. La siguiente etapa es la de llenado activo o sístole auricular. Básicamente, como ya no existe el gradiente de presión, porque los ventrículos ahora tienen más sangre, se necesita que las aurículas comiencen a contraerse. Esto básicamente termina de llenar a los ventrículos, completando aproximadamente el 20%, que es básicamente lo que falta. Y eso básicamente. Después de esta etapa se acaba la diástole y se comienza la sístole, partiendo con la contracción isovolumétrica. Como ya pasó toda la sangre a los ventrículos y no se quiere que se retorne, se cierran las válvulas auriculoventriculares, generando el primer ruido, que es el... no me acuerdo cómo lo ponían aquí, era como ba, y otro es como el dup, es como el badum, badum, aquí es como el ba. Por aquí ocupan otra onomatopeya, pero yo me aprendí como badum. Básicamente el ruido número uno. También en esta etapa de contracción isovolumétrica tenemos los ventrículos llenos de sangre con un volumen telediastólico. Ahora, algo importante. Siempre que diga tele antes de algo, tele significa después, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, volumen telediastólico es el volumen que queda después de la diástole. Es decir, el volumen después del llenado de los ventrículos. El volumen telediastólico es de entre 110 a 120 mililitros, ¿cierto? Y, ¿qué más importante aquí? Que los ventrículos ya comienzan a tener leves contracciones. Finalmente, la cuarta etapa es la de eyección. Y básicamente la contracción ventricular logra superar a la presión que le ejercen las aurículas vacías y logran abrir las válvulas, bueno, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, ¿cierto? Esto genera el segundo ruido, o el ruido 2, que sería como el dump del badump. Eh, el ventrículo derecho alcanza una presión de entre 15 y 30 milímetros de mercurio, que es la que va a llegar a los pulmones, y el ventrículo izquierdo de 90 a 140 milímetros de mercurio, que es la que va a alcanzar la circulación sistémica, ¿cierto? Bueno, ocurre la apertura de la válvula sigmoidea y la sangre llega hasta los grandes vasos, arteria aorta, arteria pulmonar. La presión que alcanza la arteria pulmonar es de 15 a 30 milímetros de mercurio y la presión que alcanza la aorta es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. ¿Qué más es importante? Bueno, eso nomás en realidad. O sea, después de esto, justo cuando ya termina de pasar la sangre, a los grandes vasos ocurre un cierre de de todas las válvulas. O sea, las aurículas ventriculares ya estaban cerradas y aparte cierran las sigmoideas. Eh, una pequeña corrección. Eh, el cierre de esta válvula es el que genera el ruido 2, no la apertura de la válvula sigmoidea. El cierre. En general los ruidos se producen por los cierres. Bueno, se cierran las válvulas sigmoideas para evitar el regreso del líquido, generando el ruido 2, que es fisiológico. También cabe recalcar que los ventrículos nunca quedan vacíos, ¿cierto? Siempre le queda un poquito de líquido, eso es muy importante, porque así se considera el volumen telesistólico, es decir, el volumen posterior a la sístole.
que es de aproximadamente 70 mililitros por ventrículo. O sea que me quedan 70 aquí, 70 aquí. Eh, y eso sería básicamente el ciclo cardíaco, ¿cierto? Y ahí ya se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. También después de la eyección se marca el final de la sístole e inicio de la diástole. Y que otra cosa importante es que la elasticidad de los vasos grandes, por ejemplo la aorta, permite que se vayan dilatando. Y así entre comillas como que acomodan el aumento repentino en la presión. Como que lo dirigen. Y eso básicamente.